Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a desgranar uno de esos romances que nos robaron el corazón, un secreto a voces que conquistó a millones de fans en todo el mundo. Sí, hablamos de la química explosiva entre Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Alguna vez te has preguntado dónde empezó todo este torbellino de emociones? ¿Fue en los platós de rodaje, en alguna alfombra roja, o quizás un encuentro mucho más casual y privado? Prepárense porque hoy vamos a viajar en el tiempo y a descubrir los rincones de esa historia que encendió la chispa entre estos dos talentosos actores turcos. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en los detalles, si eres nuevo por aquí y te encantan las historias de celebridades, los misterios del espectáculo y todo lo que tenga que ver con tus artistas favoritos, asegúrate de pulsar ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderte nada. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es, sin duda, una de las más comentadas en el universo de las telenovelas turcas y, por extensión, en el panorama internacional. Ambos actores, ya con carreras prometedoras y un público que los adoraba, se encontraron para dar vida a los protagonistas de Erkenci Kuş, o lo que es lo mismo, Pájaro Soñador. Y desde el primer momento en que sus personajes, Sanem y Can, cruzaron sus miradas en pantalla, algo mágico sucedió. La química entre ellos era tan palpable, tan real, que traspasaba la pantalla y llegaba directamente a los hogares de los espectadores. Sanem, una joven soñadora y apasionada, y Can, un fotógrafo exitoso y un tanto cínico, tenían todos los ingredientes para una historia de amor de cuento de hadas, pero lo que nadie esperaba era que esa historia, de alguna manera, empezara a escribirse también fuera de cámara. El rodaje de Erkenci Kuş fue para muchos el verdadero escenario donde se forjó esta conexión. Imagínense las horas y horas juntos, trabajando codo con codo, interpretando escenas de amor, de tensión, de celos, de reconciliación. Es innegable que el ambiente de un set de rodaje puede ser muy íntimo. Los actores se ven obligados a conocerse a un nivel profundo, a confiar el uno en el otro para dar vida a personajes complejos. En el caso de Demet y Can, se dice que la conexión fue instantánea. Desde los primeros días, se rumoreaba que se llevaban extraordinariamente bien. Compartían risas entre toma y toma, se apoyaban mutuamente en las escenas más difíciles y, en general, parecían disfrutar enormemente de la compañía del otro. Recuerdo las entrevistas de la época, donde ambos hablaban con admiración el uno del otro. Demet solía describir a Can como un profesional dedicado, con un gran sentido del humor y una energía contagiosa. Can, por su parte, alababa la naturalidad de Demet, su talento para transmitir emociones y su dulzura. Estas palabras, dichas públicamente, alimentaban las esperanzas de los fans, quienes ya soñaban con verlos juntos fuera de la ficción. Los medios turcos, siempre atentos a cualquier indicio, empezaron a captar imágenes de ellos juntos fuera del set, paseos casuales, cenas discretas, encuentros que, si bien podían ser simplemente fruto de una buena amistad profesional, despertaban una enorme curiosidad. El concepto de dónde empezó todo es, en realidad, un misterio que a menudo se difumina con el tiempo. ¿Fue una chispa de atracción inicial, una conversación profunda en un descanso de rodaje, o quizás la comprensión mutua de las presiones y la intensidad de sus carreras? Lo que sí es cierto es que Pájaro Soñador les dio la plataforma perfecta para mostrar esa química. Las escenas de pasión, los diálogos cargados de tensión romántica, las miradas que decían más que 1000 palabras, todo ello contribuía a crear esa fantasía para el público. Y cuando esa fantasía se traslada a la vida real, la línea entre la ficción y la realidad se vuelve muy delgada. Los rumores de romance se intensificaron a medida que la serie ganaba popularidad a nivel internacional. Los fans, especialmente en países como España, Italia y Latinoamérica, estaban completamente cautivados por la pareja. Las redes sociales se inundaron de teorías, de montajes de fotos, de vídeos editados que no hacían más que alimentar la leyenda. Era como si el público, al igual que Sanem suspiraba por Can, suspirara por ver a Demet y Can juntos en la vida real. Uno de los momentos clave que alimentó estas especulaciones fue, sin duda, la forma en que interactuaban en eventos públicos. En galas de premios, en presentaciones de la serie, siempre se les veía juntos, sonriendo, apoyándose, a veces cogidos de la mano de forma sutil. Esa complicidad era evidente y era imposible no sentir que había algo más que una simple amistad. Para muchos ese era el punto de inflexión, el momento en que la conexión profesional se estaba transformando en algo más personal. Además de los eventos oficiales, aparecieron más y más fotografías y vídeos que parecían confirmar su relación. Se les vio de vacaciones
Juntos en Italia disfrutando de momentos de ocio alejados de los focos pero, inevitablemente, captados por las cámaras indiscretas. Estos avistamientos en lugares tan románticos como Italia, sin duda, daban para mucho y la prensa rosa explotó con titulares. Era como si la propia vida estuviera confirmando lo que en pantalla ya era una realidad. La verdad es que en el mundo del espectáculo, las relaciones que nacen en los platós son comunes. La cercanía, las emociones compartidas, el estrés y la adrenalina de la profesión pueden crear vínculos muy fuertes. Y Demet y Can no fueron la excepción. Su historia se convirtió en un fenómeno porque, además de ser dos personas atractivas y talentosas, emanaban una autenticidad que resonó con el público. La forma en que se miraban, la manera en que se complementaban, todo parecía indicar que estaban viviendo su propia versión de la historia de amor que interpretaban. Sin embargo, es importante recordar que aunque los rumores y las evidencias parecían confirmarlo, la pareja nunca se pronunció oficialmente sobre el inicio exacto de su relación o sobre la naturaleza de la misma en el momento álgido de su popularidad. Mantuvieron una cierta discreción, quizás para proteger su privacidad o para no desviar la atención de su trabajo. Y es justo eso lo que paradójicamente hace que la historia sea aún más intrigante. El secreto de su amor reside precisamente en esa zona gris entre la ficción y la realidad. ¿Dónde empezó realmente? Fue una atracción mutua que fue creciendo día a día en el set, alimentada por las escenas románticas que debían interpretar. O tal vez fue un momento específico, una conversación íntima durante un descanso de rodaje, que marcó el inicio de algo más profundo. No tenemos una respuesta oficial y única, pero sí tenemos la convicción de que el rodaje de Erkentzicus fue el crisol donde sus caminos se entrelazaron de una manera que cautivó al mundo. La intensidad de las escenas que compartían les obligaba a crear una conexión emocional muy fuerte. Para que el público creyera en su amor de ficción, ellos debían sentir algo real el uno por el otro, o al menos ser capaces de proyectar esa emoción de forma convincente. Y lo hicieron con maestría. Cada abrazo, cada beso, cada mirada cómplice en Pájaro Soñador parecía cargada de una verdad subyacente. Es probable que todo comenzara con una amistad sólida, un respeto profesional que se fue profundizando. Compartían la misma pasión por la actuación, la misma dedicación a su oficio. Y en medio de esa conexión profesional, empezaron a descubrir otras cosas, un sentido del humor compatible, una forma de ver la vida similar, una atracción que con el tiempo y la exposición constante se volvió innegable. Los medios de comunicación turcos, como ya mencioné, jugaron un papel importante en magnificar esta historia. Sus paparazzi estaban siempre al acecho capturando cualquier interacción que pudiera ser interpretada como una señal de romance. Y cuando esas señales eran consistentes, la narrativa se consolidaba. Las redes sociales a su vez amplificaron todo, creando una comunidad global de fans que seguían cada paso de la pareja con devoción. Podemos decir que el secreto de su amor no tiene un único punto de partida claro y definido, sino que fue un proceso gradual, una evolución natural que se gestó en la intimidad de los sets de rodaje de Erkentzicus y que, gracias a la química innegable entre Demet Özdemir y Can Yaman, trascendió la pantalla para convertirse en una de las historias de amor más comentadas del mundo del entretenimiento. Fue el entorno de trabajo, la intensidad de los personajes que interpretaban, la complicidad fuera de cámaras y la admiración mutua lo que sembró la semilla de esta relación, que luego floreció ante los ojos de millones de fans. Y aunque hoy en día sus caminos personales hayan tomado rumbos diferentes, la magia que crearon juntos en Erkentzicus y la historia que vivieron, sea esta de amor, amistad profunda o una combinación de ambas, sigue viva en la memoria de quienes los seguimos. La pregunta de dónde empezó todo nos deja con esa maravillosa ambigüedad que a menudo envuelve a las grandes historias de amor del cine y la televisión. En resumen, el amor entre Demet Özdemir y Can Yaman, o al menos la fuerte conexión que cautivó al mundo, tuvo su origen muy probablemente en los platós de Erkentzicus. Fue allí donde la magia comenzó a suceder, entre escenas de pasión y risas compartidas. La química entre ellos era innegable y se alimentó de la admiración mutua y el respeto profesional, evolucionando hacia una relación que trascendió la ficción. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de Demet y Can. ¿Y a ti qué te pareció su historia? ¿Crees que el amor nació en el set? Nos encantaría leer tu opinión en la sección de comentarios. Déjanos tus pensamientos, tus anécdotas si eres fan de la serie o de los actores. Si te ha gustado este vídeo y quieres que sigamos desentrañando los misterios de tus estrellas favoritas,
No olvides darle un gran me gusta, compartir este vídeo con tus amigos y por supuesto, si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras próximas entregas. ¡Hasta la próxima!